¿Por qué hay tantas traducciones de la Biblia que parece que están diciendo cosas distintas? ¿Cuál se supone que es la más fiel? Si alguna vez abriste un app de la Biblia y te sentiste más confundido que bendecido, entonces este video es para ti. Hay tantas versiones de la Biblia y cada uno afirma ser la palabra de Dios y sin embargo todas se ven un poco diferentes. ¿Sabías que hay más de 900 traducciones y paráfrasis de la Biblia? 900. Si alguna vez te has sentido abrumado por este número y te preguntas cuál debo elegir y te preocupa que si escoges la versión equivocada estás perdiendo claridad o incluso estás perdiendo parte de la verdad, es un sentimiento común que puede convertir una búsqueda espiritual genuina en un rompecabezas frustrante. Esa sensación de estar perdido en traducción es algo real. Quieres conectar con los manuscritos antiguos y sagrados, entender su sabiduría y sentir que le hablan a tu vida hoy. Pero luego te encuentras con estas siglas, RB60, NTV, NIV y la lista continúa. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la más precisa? ¿Cuál es la más fácil de leer? Y a veces puede sentirse como un laberinto y el temor de escoger la Biblia incorrecta muchas veces te paraliza y no escoges ninguna. Yo también me frustré cuando sentí que la Biblia que usaba era menos espiritual. Y eso fue porque alguien cuando me vio leyéndola me mostró la de él y me dijo, esta sí es la verdadera. Y con el tiempo descubrí que el problema no era la traducción, sino es que nadie me explicó lo que vamos a ver en este video. Y si te dijera que entender solo algunas cosas claves pudiera hacer que este proceso sea mucho más simple. No se trata de encontrar la Biblia perfecta, porque tal vez esa no existe, bueno, tal como nosotros nos la imaginamos, no existe. Se trata de encontrar la Biblia adecuada o incluso la Biblia para ti, para lo que necesitas, cómo te gusta leer y lo que esperas obtener de ella. Hoy vamos a desglosar el mundo de las traducciones bíblicas. Eliminaremos la jerga, aclararemos la confusión y al final tendrás una idea mucho más clara de cómo elegir una Biblia que realmente te hable. Y esto es lo que vamos a hacer. Primero vamos a explicar por qué hay tantas traducciones. Vamos a ver los diferentes tipos de traducciones. Quiero mostrarte cómo elegir la mejor Biblia para ti y quiero terminar con unos consejos prácticos de cómo elegir tu Biblia. Y al final vas a entender que tener muchas versiones en realidad no es un problema, sino un regalo. Antes de entrar en el cómo elegir, tenemos que abordar la gran pregunta. ¿Por qué hay tantas versiones del mismo libro? ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? No se trata de una gran conspiración y generalmente no significa desacuerdos en las creencias fundamentales. En realidad es una mezcla fascinante de cómo funcionan los idiomas, nuevos descubrimientos y un deseo real que estos textos antiguos sean accesibles y comprensibles para todos. Primero, la Biblia no fue escrita en español. La mayor parte del Antiguo Testamento estaba en hebreo con un poco de arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego quioné. Estos son idiomas antiguos que ya no se hablan en sus formas originales. Y traducir de un idioma a otro es tanto un arte como una ciencia. Está llena de elecciones y decisiones, porque es que rara vez encuentras una palabra que haga un matching perfecto de un idioma a otro. Piensa por ejemplo en la palabra ruach, que en hebreo significa aliento, significa viento y significa espíritu. Todo eso depende del contexto. O en griego la palabra logos, que puede significar palabra, puede significar pensamiento, puede significar razonamiento o incluso discurso. Y ahí los traductores tienen que tomar decisiones interpretativas. Luego está el hecho que con el tiempo los idiomas van cambiando. El español que hablamos hoy está a mundos de distancia del español que se hablaba en el siglo XVI cuando salió la versión Reina Valera. Las palabras van cambiando en significado. Por ejemplo, en la Reina Valera de 1602 se usa la palabra fornicar o fornicación para referirse a la inmoralidad sexual. Y aunque ese término todavía existe, el día de hoy es como legalista y arcaico. Y muchos jóvenes no lo comprenden con claridad. Las traducciones modernas, como la Nueva Traducción Viviente, suelen usar expresiones más actuales como relaciones sexuales prohibidas o inmoralidad sexual, que expresan la misma idea pero conectan más con lo cotidiano, con el idioma de ahora. Otro ejemplo es en la Reina Valera de 1960, en Efesios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La palabra disolución no tiene el mismo significado
significado hoy en día. Actualmente puede sonar como derretirse o deshacerse, pero en ese contexto antiguo se refería a una vida desordenada y en libertinaje. Las traducciones modernas aclaran un poco el sentido original. En vez de decir en lo cual hay disolución, dice porque arruinarán tu vida. Además, nuestra comprensión de los manuscritos más antiguos sigue mejorando. Arqueólogos y eruditos siguen trabajando y a veces encuentran manuscritos, copias más antiguas y más completas de los textos bíblicos. Estos hallazgos pueden traer más claridad o una forma de ver un poco diferente, algo ligero la interpretación o la manera en que leemos ciertos pasajes. Las nuevas traducciones por lo general usan los manuscritos más antiguos y aquellos que han sido recién descubiertos, los que están más completos y más antiguos, para acercarse más a los escritos originales, basándose en la mejor evidencia que tenemos en ese momento. Ahora, esto es importante, los manuscritos en hebreo y en arameo no tenían puntuación, no tenían espacio entre las letras y algunos de ellos ni siquiera tenían vocales. Imagínate tratar de leer algo como esto que está en la pantalla. Es una tarea enorme, pero a medida que los traductores mejoran, las traducciones también mejoran. Finalmente, existe una necesidad mundial. La Biblia ha sido traducida a miles de idiomas para que la gente pueda leerla en su idioma de corazón, el idioma en el que piensan, en el que entienden, el idioma en el que sueñan. Este esfuerzo global, junto con la búsqueda académica de precisión y la manera en que van cambiando los idiomas con el tiempo, conduce a la variedad de traducciones bíblicas que tenemos el día de hoy. No se trata de crear confusión, sino de un profundo compromiso de hacer que la Biblia sea clara y accesible para cada generación y cada cultura. Muy bien, ahora llegamos a la médula de lo que diferencia una traducción de otra. La filosofía detrás de cómo fue traducida la Biblia. Piénsalo como un espectro. Tienes palabra por palabra, pensamiento por pensamiento y paráfrasis. Entender este espectro es la clave para poder escoger la mejor Biblia para ti. Por un lado tienes las traducciones palabra por palabra. También se le conoce como equivalente formal. El objetivo principal es traducir los textos del original, de hebreo, de arameo y de griego, lo más literal que se pueda. Los traductores intentan mantener el orden original de las palabras y la estructura de las frases, siempre que sea posible. Incluso a veces suena un poco rígido y poco natural para el español actual. ¿Qué tiene de bueno esta traducción? Si quieres hacer un estudio profundo de las palabras, esta es la traducción para ti. Se acerca mucho a cómo estaba estructurado el idioma original y a menudo puedes detectar palabras repetidas o signos de puntuación gramaticales que dan cierto énfasis. Es como si trataran de llevarte a ti, al lector, al mundo original, en el contexto, en la literatura, en la manera en que se escribía en ese momento. ¿Qué es lo complicado de estas traducciones? Que a veces son tan literales que son difíciles de leer en el español casual o para buscar inspiración. A veces la formulación de las frases o las oraciones es como más antiguas y es difícil de comprender. Ejemplos de estas traducciones está la Reina Valera y está la Biblia de las Américas. Luego tenemos pensamiento por pensamiento, también conocida como equivalente dinámica o funcional. Aquí la prioridad es transmitir el significado, la intención original del texto, tratar de llevar la idea que trataron de dar en ese párrafo al español. Los traductores básicamente se preguntan, ¿qué quiso decir el autor original y cómo podemos transmitir eso al día de hoy? Esto a menudo significa que a veces reestructuran las frases o escogen palabras diferentes en español. Frases o palabras que tal vez no agarraría una traducción que es palabra por palabra, una traducción más literal. ¿Qué tiene de bueno? Estas Biblias son mucho más fáciles de leer y de entender. Son fantásticas para la lectura diaria y se recomienda para nuevos creyentes. O si incluso quieres captar la idea original de la historia o del pasaje, estas Biblias son perfectas. Porque intentan traer el significado de lo que había en aquel contexto en la antigüedad, traerlo a nuestro presente. ¿Qué tiene de complicado? Al tratar de traer eso y al tratar de reestructurar las frases y usar nuevas palabras, pudiera ser que algunas palabras originales se pierdan. Un ejemplo de este tipo de traducción es la Nueva Traducción Viviente. Esta es muy conocida por lo fácil de leer, lo fácil que es hacer tu devocional y leer esta Biblia. Esta Biblia realmente intenta transmitir el significado original y ponerlo en un contexto diario. Ahora, hay unas traducciones que tratan de encontrar el punto medio entre palabra por palabra y pensamiento por pensamiento. Tratan de buscar ahí en la mitad.
Una de esas es la Nueva Versión Internacional. Esta versión busca mantener la precisión de palabra por palabra, pero al mismo tiempo tratar de hacerla fácil de leer y crear la tensión también que hay entre pensamiento por pensamiento, lo que lo convierte en una muy buena opción para el estudio, la lectura personal o incluso la lectura en público. A esta se le llama una versión equivalente óptima. Y por último tenemos las paráfrasis. Estas son versiones como The Message, como el lenguaje actual o la Biblia para todos. Y estas no son traducciones en el sentido estricto de la palabra, son más como narraciones del texto bíblico y lo hacen en un lenguaje contemporáneo. Y este lenguaje muchas veces es informal. Las paráfrasis son ideales para tener una perspectiva fresca del texto o para sentir el impacto emocional del pasaje que estás leyendo. Intentan capturar el tono vivo y conversacional de los autores originales. Sin embargo, debido a que hay mucha interpretación involucrada, no es la que se recomienda, no es la primera opción si quieres hacer un estudio profundo de la palabra. Para mí es más como para una lectura ligera si quieres leer largas porciones de la Biblia, pero de eso vamos a hablar ahora. Ningún punto en este espectro es inherentemente mejor, simplemente tienen funciones diferentes. Entonces, la traducción más precisa en este espectro depende de lo que tú entiendes por precisa. Precisa en palabra por palabra o precisa en pensamiento por significado. Ahora bien, ya que entendemos por qué las traducciones difieren y las filosofías que la guían, es hora de pensar en ti, tus necesidades y lo que te gusta. La Biblia correcta para ti dependerá principalmente del uso que quieras darle. Si tu objetivo principal es un estudio bíblico profundo, si eres un estudiante de teología o si eres un pastor o simplemente una persona que le gusta profundizar en la Biblia, le gusta profundizar en la palabra de Dios, entonces la recomendación es que escojas una Biblia que la traducción sea palabra por palabra. Esta puede ser la Biblia de las Américas, esa es la que yo más recomiendo, o la Reina Valera del 60, porque estas te darán un texto que se apega más al original. Esto te permite ver las estructuras específicas que los autores originales le dieron a cada una de las oraciones, que escribieron signos de puntuación, palabras repetidas para dar énfasis, todo ese tipo de cosas que te ayuda a comprender un poco más el significado original de lo que estaba ocurriendo. Incluso podías considerar una Biblia interlineal que muestra el verbo original en griego o en hebreo y su equivalente en español. Aunque estas Biblias suelen ser para personas que tienen algo de formación en estos idiomas, creo que te podría ayudar. Ahora, si estás buscando una Biblia un poco más para devocional diario, para lectura de inspiración, entonces la recomendación es pensamiento por pensamiento. La Nueva Traducción Viviente recibe muchos elogios por esto porque es muy fácil de leer. Esta Biblia por lo general se la recomienda a nuevos creyentes, a personas que están empezando a experimentar a leer la Biblia. La Nueva Versión Internacional también funciona muy bien para esto, porque trae un poco de claridad en pensamiento a pensamiento, pero también fidelidad en palabra con palabra. Aquí el objetivo principal básicamente es comprensión y conexión. Y una Biblia fácil de leer te puede ayudar con esto. Ahora, si quieres leer grandes porciones de la Biblia, así como cuando lees un libro que te quieres sentar a leer historias completas, mi recomendación es que agarres una paráfrasis. Ahora, para cerrar este punto, es importante entender el nivel de lectura personal que tú tienes. ¿Cómo te sientes cómodo comprendiendo la Biblia? ¿Qué nivel de lectura te ayuda a comprender mejor? Si el lenguaje antiguo o palabras complejas te hacen difícil poder comprender, entonces palabra por palabra no es lo que te recomiendo. Si hace que estas palabras por palabra sea como una tarea, algo forzoso, algo trabajoso, entonces esa no es para ti. Porque recuerda que el objetivo es entender e interactuar con lo que estás leyendo. No te hace menos espiritual leer la Nueva Traducción Viviente en lugar de estar leyendo la Biblia de las Américas o la Reina Valera. Eso no tiene nada que ver y no debes sentirse menos espiritual o avergonzado por eso de ninguna manera. Porque al final del día, la mejor traducción es la que vas a leer y la que vas a entender. No elijas una versión de la Biblia, una traducción de la Biblia porque alguien te dice, esta es la mejor. Si en realidad no te convence, no te da ganas de leerla, no la entiendes. Muy bien, ya hablamos del por qué y del qué. Es hora de hablar del cómo. ¿Cómo eliges una traducción de la Biblia? O tal vez un par de ellas que funcione bien para ti. Primero te invito a comparar cómo funcionan ellas en paralelo, lado a lado. Esto es súper útil. Escoge unos pasajes que conozcas bien como Juan 3:16 o el Salmo 23, el Señor es mi pastor, o tal vez Génesis 1, los primeros versículos, y léelos al mismo tiempo en versiones diferentes. Muchos sitios en el internet, muchos websites como Bible Gateway o YouVersion te permiten hacer esto de manera gratuita. Y cuando las estés leyendo, observa las diferencias. ¿Cuál te suena más clara?
¿cuál conecta más contigo? ¿Alguna te parece demasiado simple o tal vez demasiado complicada? Escúchame, esta comparación es oro puro a la hora de escoger una Biblia para ti. Número 2, consulta con recursos y aplicaciones en línea. Como te mencioné ahorita, está YouVersion o Bible Gateway, donde puedes ir y accesar estas Biblias de manera gratuita. Esto te permite probar antes de comprar. Puedes leer bastantes porciones de la Biblia por un buen tiempo para irte familiarizando y ver cuál conecta más contigo. Muchas de esas aplicaciones también tienen planes de lecturas y devocionales y herramientas de estudio que pueden enriquecer tu lectura bíblica. Número 3, piensa ¿para qué voy a usar la Biblia? Y no dudes en comprar más de una. Yo tengo más de una. Porque es que muchas personas que han leído la Biblia por mucho tiempo usan más de una versión, dependiendo de lo que lo vas a usar o para comparar una con otra. Yo uso palabra por palabra cuando el estudio es serio, yo uso paráfrasis cuando quiero leer porciones grandes, o uso pensamiento a pensamiento cuando quiero agarrar la idea del pasaje. Número 4, piensa en las ayudas de estudio. Más allá de una buena Biblia y una buena traducción, tal vez piensa en Biblias que tienen tal vez comentarios, hay algunas que tienen concordancia, hay algunas que tienen mapas. Todo eso te ayuda a enriquecer tu experiencia y tu lectura bíblica. Esto es extremadamente útil, pero debes considerar que los comentarios que hay tienen interpretaciones teológicas de aquellas personas que lo hicieron. Entonces, a la hora de escoger una Biblia de estudio, que tu enfoque más que los comentarios sea la traducción. Y luego, si la encuentras con comentarios que se alinean tal vez a tu teología o a tu línea de pensamiento, eso es el ideal. Pero tu enfoque debe ser la traducción, una traducción que conecta contigo. Y por último, pide recomendaciones, pero al final la decisión es tuya. Habla con pastores, con mentores, con amigos de confianza y pregúntales qué traducciones usan ellos y por qué. Las experiencias de ellos con sus diferentes traducciones pueden ser muy útiles para ti en tu decisión de qué traducción o qué versión de la Biblia voy a comprar. Pero recuerda que sus necesidades y preferencias pueden ser diferentes a las tuyas. Al final, tú tienes que tomar la decisión. Tu decisión debe ser basada en qué tan cómodo te sientes, con qué claridad la entiendes. Es basada en tu necesidad. Cuando estés escogiendo, no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. El objetivo no es encontrar una traducción impecable, una traducción perfecta, porque es que no existe. Porque es que la traducción a través del proceso humano de entender los idiomas, los cambios de idioma, los cambios de cultura, la Biblia en la traducción no va a ser perfecta. El objetivo es encontrar una traducción confiable y comprensible que enriquezca tu experiencia con la Biblia, que cuando la leas siente que entiendes y que estás creciendo espiritualmente. Entonces, para resumir, la variedad de traducciones refleja riqueza, no confusión. Usa la versión que conecte más contigo, la que puedas entender mejor, la que te haga conectar más con la palabra. Compara, explora y agradece por tener este acceso a este libro de la vida que transforma, cambia y nos da seguridad eterna. Y recuerda que no hay versión perfecta, pero sí puedes encontrar una versión que sea perfecta para ti hoy en tu caminar espiritual. Porque la Biblia perfecta para ti es aquella que te invita a que la leas, la vas a entender y va a impactar tu vida. Es esa que te ayuda a conectar con el mensaje de la Biblia. Ya sea que estés comenzando o tengas mucho tiempo siguiendo a Jesús o leyendo la Biblia, hay una Biblia ideal para ti. Hay una versión, una traducción que conecta contigo. Y ahora que sabes cómo elegir una versión de la Biblia, la pregunta es, ¿cómo entender la Biblia? ¿Cómo entenderla cuando la leo? Y eso lo vemos en este próximo video. Lea, herramienta secreta para entender la Biblia. Dale, nos vemos allá adentro.